Bien, pues bienvenidas a una nueva sesión de la asignatura. Bienvenidos también a todos los que veréis esta sesión en diferido. Saludaros desde aquí. Hoy vamos a dedicar la sesión, es una sesión muy concreta porque vamos a los objetivos, como habéis visto, que os he anunciado en el foro. Vamos a terminar de ver el Design Sprint, las etapas, que es lo que nos quedaba pendiente, además con un caso práctico. Y luego vamos a dedicar el resto de la clase a plantear la primera actividad de la asignatura, la que tenéis que trabajar ya en grupo, que es la realización de varios user person y que esto va a enganchar con la sesión siguiente, que de hecho vamos a mencionar ya hoy, que está relacionada con la empatía, ¿no? Fundamental cuando empezamos ya el proceso de design thinking, ¿no? Cerramos el design sprint para las situaciones en las cuales nos encontramos, como vimos la última clase, en las cuales o se tiene menos recursos o se tiene más prisa, acordaros, ¿no? Cuando el problema no es complejo, ¿no? Bueno, pues podemos llevar a cabo esta fase más rápida, más corta de tiempo, ¿no? De lo que es una metodología más amplia como el design thinking. Va aplicando lo que estuvimos también comentando, tanto pensamiento divergente como convergente, y se trata que al final, pues lleguemos a lo mismo, ¿no? Llegamos en menor tiempo, más rápido, más intenso, con unas condiciones que estuvimos viendo el otro día, en las cuales tiene que haber, pues, una serie de roles, ¿no? Lo que tiene que hacer cada uno de los participantes. También estuvimos viendo, por recordar, ¿no? Donde nos habíamos quedado, pues que se tiene que haber unas condiciones específicas para poder desarrollar de la manera más efectiva posible un design sprint, pues acordaros, ¿no? Que decíamos el tema del tiempo, del ambiente, del espacio, de no interrupciones, ¿no? Es decir, si hacemos un design sprint y lo hacéis en un proyecto, en vuestras empresas o para un proyecto de cualquier actividad que tengáis que realizar, del máster o de lo que fuera, tenéis que tener en cuenta que son 5 días a full, 5 días en los cuales no puede haber distracciones y que tenemos que estar desde un desafío, como veis aquí en la diapositiva, ¿no? A llegar al final y generar un prototipo y aprender con los clientes. Es decir, la secuencia es igual que la del design thinking, pero con menos técnicas de las que vamos a ir viendo a lo largo de la asignatura y en menor tiempo posible. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Bien? Olga, Andrea, ¿todo bien? Sí, todo bien. Vale, perfecto. Os lo menciono, os digo cada una de las etapas basándonos en el manual de referencia, que es el de NAP sobre Design Sprint. Incluso yo os pongo aquí fragmentos para poder explicarlo, pero y así os lo lleváis, pero que bueno, que tenéis el libro a vuestro alcance para poder, ¿no? Cuando queráis hacer verdaderamente esta metodología de Design Sprint, poder desarrollarla bien y cada una de sus herramientas, ¿no? Empezamos creando un mapa del problema, que es un poco diferente a lo que es el design thinking, porque el design thinking, recordar que hablamos de empatía y que luego hablamos de definición de problema, aquí lo juntamos todo. Esbozamos ya posibles soluciones en el día siguiente, el martes. El miércoles es el día dedicado a escoger, después de la divergencia del martes, a escoger en el miércoles la solución mejor. Dedicamos otro día a prototipar de la manera más realista y además aquí vais a ver una gran diferencia cuando hablemos del design thinking, que los mecanismos que utilizamos para prototipar son más sencillos, ¿no? Y el último día, el viernes, lo dedicamos a probar con clientes, ¿no? Vale, día uno tenemos que entender el problema, tenemos que entender la situación de partida y tenemos que construir lo que se llama el mapa del reto. ¿Vale? Este reto lo vamos a mapear, vamos a escalarlo, vamos a ver qué hay por encima, qué hay por debajo, de ahí viene el nombre del mapa, ¿no? Y por la tarde, eso sería por la mañana, y por la tarde se seleccionan expertos para finalmente definir el objetivo, ¿no? Y tendremos que salir el primer día entendiendo bien el reto con el cual vamos a trabajar y el objetivo que queremos conseguir, ¿no? Irme interrumpiendo, ¿no? Si tenéis alguna duda. Os recuerdo que en el examen una de las preguntas que puede haber es que esbocéis un design sprint, las fases para un problema concreto, ¿no? Una de ellas, ¿no? Va a haber más modelos de examen, pero puede haber una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Sería establecer esa meta a largo plazo. Tenemos que visualizar, no esa semana, ¿vale? No me estoy refiriendo a esa semana donde vamos a aplicar el design sprint, ¿no? Sino se trata de qué es lo que queremos conseguir a lo largo del tiempo, porque eso nos va a llevar luego a que busquemos una solución y que estemos todos alineados como equipo. Hola Alba, hola Astrid.
para poder tener muy claro hacia dónde queremos ir. Y esto yo os lo recomiendo como hace Nat en su manual de Design Sprint, que lo escribamos en grande en la sala y que lo tengamos muy bien ubicado de donde, para que no se nos pierda de referencia a donde queremos estar continuamente, ¿no? Vamos a elaborar serie de preguntas que podamos plantearnos durante todo el sprint, ¿vale? Entonces, aquí es importante, bueno, pues efectivamente, cuál es para conseguir esa meta a largo plazo, pues que tenemos que ir respondiendo, ¿no? Y a partir de ahí, pues estas preguntas nos van a llevar a posibles soluciones, ¿no? Y en ese mapa del problema, ¿vale? Donde estamos definiendo cuál es el reto, tenemos que también ir viendo, pues, cuáles son los actores que participan, ¿no? Y aquí tenéis un ejemplo de una, no sé si lo veis, de una cafetería, ¿no? De ventas online, una cafetería, Blue Bottle Coffee, donde, bueno, pues, quién son los actores y es la historia, qué le pasa. Bueno, pues le pasa a un cliente que puede o visitar la cafetería o buscar cuestiones de café en la web, ¿no? Veis que hay una secuencia que lo que queremos finalmente es que consiga la compra. Entonces, aquí va a haber una historia que la tenemos que tener muy presente para poder dar solución a este problema de este posible usuario de café y que necesita, bueno, pues ver dónde encuentra la mejor información para el café y comprar ese café, ¿vale? ¿Se entiende? Es decir, estamos dibujando ese reto y le vamos a dedicar pues toda la mañana a poder trabajar ese reto. Ya que aparecen herramientas del design thinking, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos preguntado a los expertos por la tarde, ¿de acuerdo? Para ver si se ve el cliente así, que es ese reto, es un poco la parte de empatía, ¿no? Ver si verdaderamente son los esfuerzos que tendría que realizar para conseguir ese objetivo, pues ya empezamos a plantearnos el How Meets We, que es una herramienta muy típica y además aquí me vais a ver que durante toda la asignatura voy a insistir mucho en ella, muchísimo, porque es la herramienta que más utilizamos para poder definir los problemas con los cuales vamos a querer aplicar el pensamiento de diseño, ¿no? Vale, pues ¿cómo podríamos, el How Meets Win, ¿no? Se trata de intentar buscar ya oportunidades, ¿no? Y veis que lo que se apunta en este ejemplo que tenéis en la diapositiva, se van apuntando posibles soluciones, ¿no? Pues usar imaginería para construir nuestra historia, ¿no? Comunicar los valores de Blue Bottle, ¿no? Es decir, tenemos que reducir la tensión del usuario y le tenemos que empezar ya a ofrecer soluciones, ¿no? Y con todo esto terminamos el día, el primer día en el Design Sprint definiendo ya el objetivo, ¿no? ¿Cuál es a largo plazo? Las preguntas del Design Sprint, todos los miembros del equipo cuentan con la misma información y por lo tanto ya ese es el objetivo que queremos trabajar durante toda la semana. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esta primera fase? Es una fase muy de thinking, ¿no? De pensar actores, de problemas, de posibles soluciones, ¿no? O de situaciones. Olga dice que sí, Alba dice que sí, fenomenal, ¿no? Es bastante sencillo. Lo que pasa que aquí, yo mi recomendación, igual que os enseñé una escaleta el otro día, es que trabajemos siempre en cualquier herramienta en la asignatura con la escaleta típica de que vamos a hacer la introducción, cuánto tiempo va a durar la pregunta a expertos, cuánto tiempo va a durar el How Meet We, ¿no? Que tengamos siempre, yo estoy muy acostumbrado en facilitación de equipos a trabajar siempre con, pues eso, con escaletas, porque quiero ir marcando todo lo que quiero que ocurra, ¿no? Durante la sesión. Porque al final del día tengo que conseguir llegar a ese objetivo. Nos vamos al día siguiente, y aquí insisto, no hay interrupciones, estamos con los equipos pensando. Y nos vamos al día siguiente, entonces empezamos a idear. Hemos visto posibles soluciones, how much we, ¿no? Cómo podríamos. El equipo ha definido un objetivo y es el momento para buscar soluciones. Por la mañana se revisan esas ideas, se mezclan, se mejoran, se amplían, ¿no? Se dan la vuelta, divergencia a tope, ¿de acuerdo? Y mientras por la tarde, pues ya luego empezamos ya a ir viendo, bocetar, ¿no? Bocetar ideas siguiendo lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Vale, pues por la mañana, por ejemplo, aquí tenéis algunas herramientas. Yo mi consejo, creo que os lo dije el primer día, aprovecho para recordarlo, es que a medida que vaya apareciendo en la asignatura una herramienta, os vayáis haciendo como un glosario de herramientas, ¿no? Pues el How Meet We, ya la explicaremos, ¿de acuerdo? Más detenidamente, además os voy a hacer ejercicios de cómo hay que definir un problema significativo. Demostración Flash, la tenéis en los apuntes, aquí os he hecho yo una ficha de ella. Bueno, pues eso, ¿en qué consiste, no? Que os vayáis, porque al final te da un kit, a mí me gusta mucho esta asignatura porque te da un kit de herramientas para ir aplicando en determinados momentos, ¿no? Pues venga, si lo que queremos es idear, pues podemos empezar a hacer demostraciones flash, en la cual
Bueno, pues en turnos de 3 minutos los participantes empiezan a idear soluciones, ¿no? Argumentando por qué puede inspirarles, por qué es cool, ¿no? Y tras esos minutos de reflexión, ¿vale? Que no tenga nada que ver. Esto aquí ya buscamos analogías, sobre todo, ¿no? Se va escribiendo en una pizarra y se van explicando estas grandes ideas, ¿no? Al resto. Es una manera de retroalimentar al resto del equipo, ¿no? También esta es muy típica, que es dividir o agrupar, ¿no? El problema hay que decidir si vamos al 100% del problema, lo dividimos, lo troceamos, ¿no? Bueno, pues el tema es, no es la compra del café, ¿vale? Sino es el tener un buen conocimiento del café, ¿no? Y saber cuál va a ser su elección de compra. No va el problema relacionado, estamos dividiendo el problema, no va el problema relacionado a cómo podemos facilitarle la compra, sino mejor el conocimiento de las variedades de café, ¿vale? Me lo acabo de, ¿no? de inventar, ¿no? Cómo podría ser, pues eso, un gran problema dividirlo en un nudo más pequeño, ¿no? Y esto, pues, por ejemplo, se suele trabajar luego de manera individual. Cada miembro del equipo selecciona una idea propone una idea para una parte del problema, ¿no? Y lo interesante es que luego hay que ir viendo cómo engranan y cómo encajan cada una de estas ideas. El sketch, súper recomendable. Para mí es uno de los favoritos, ¿no? Es decir, podemos hacer una flor de loto típica, como veis aquí, donde tenemos, perdonad, ¿vale? Donde tenemos esa idea y vamos abriendo pétalos, ¿no? Para posibles soluciones, pues como debe ser este detergente, por ejemplo. Es un típico sketch muy habitual, lo vais a encontrar en internet, el cómo hacer flores de loto, ¿no? Y es una manera de ir buscando soluciones, ¿no? Es como un mapa mental, en el fondo, ¿no? O el sketch de la solución, que son los Crazy Eights, ¿no? Los Crazy Eights, como veis aquí en la diapositiva, esto también lo tenéis en los apuntes. Bueno, pues lo que se trabaja es fundamentalmente un borrador ya de la solución. Veis que además se divide hasta en viñetas de cómo puede ir siendo, ¿no? Tengo una primera parte de notas, eh, que se va. Otra parte de ideas, otra parte donde desvarío y otra parte ya de forzar al final una solución. Y el Crazy Edge finalmente veis aquí es como una gráfica publicitaria donde tengo el producto, tengo una imagen que he dibujado, tengo un copy, tengo unas explicaciones, ¿no? Se trata de que sea autoexplicativo para ir viendo, no hace falta que sea bonito, sino para que ir viendo ya pues un título y una idea principal, ¿no? Con esto hemos ideado ya una posible solución, ¿no? Van a salir varias, lógicamente. Entonces, en el tercer día tenemos que decidir, ¿no? Entonces, aquí es donde por la mañana vamos a evaluar cada una de estas soluciones, ¿no? Pensando en esa meta a largo plazo que tenemos presente. Y por la tarde lo que haremos es, bueno, pues ir viendo cómo esas escenas ganadoras, ¿no? Las convertimos ya en un guión más gráfico, ¿no? Es lo que es el paso previo al prototipo, ¿no? Entonces aquí tenéis, por ejemplo, el decidir qué solución se va a prototipar de todas las que se han propuesto. Aquí hay diferentes alternativas, ¿no? Se llama la decisión pegajosa porque al final hay que, ¿no? pegarse a una, de ahí viene, ¿no? Esta analogía, viene a que nos tenemos que pegar, no adherir a una de estas decisiones, ¿no? Museo del Arte, se pegan todos los bocetos que hemos hecho, ¿veis? Todos los Crazy Eights se pegan, ¿vale? Con cinta adhesiva. Mapa de calor, donde cada uno de los integrantes va leyendo esa idea, ¿no? En silencio y va poniendo stickers, ¿no? Puntuando o señalando aquellos puntos que le puede parecer interesante. Se evalúa, ¿no? Se discute. Después de haber pasado toda esa fase en silencio, pasamos a otra fase en la cual empezamos a ir viendo, ¿no? Explicaciones posibles. Se hace un dot voting, típico, ¿no? Con stickers se van votando de manera silenciosa. Y luego, pues hay un super voto que normalmente suele ser el owner o el decisor del problema, como vimos en la semana pasada. Con todo esto, ya lo que hacemos es realizar un storyboard, ¿vale? El objetivo ya de tener muy claro antes del prototipado sobre qué es lo que vamos a prototipar, ¿no? Qué escenas se van a encontrar, el usuario, ¿no? Cuáles van a ser ese recorrido. Esto vale mucho, por ejemplo, para diseño de experiencias, para diseño de servicio, ¿no? Y qué es lo que, en función de lo que hemos ido seleccionando en la fase anterior, ya realizamos este storyboard. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Voy un poco deprisa. No sé si queréis que me detengan alguna de estas técnicas, se van entendiendo.
A ver, esto es practice, 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 ¿no? Es que, bueno, pues que leamos bien cómo se desarrollan, establezcamos unos tiempos, una escaleta y que las vayamos haciendo, ¿no? Pero veis la secuencia, ¿no? A mí me interesa sobre todo en la sesión de hoy que vayáis viendo la secuencia, ¿vale? Olga dice que todo claro, fenomenal. Vale, me interesa que sobre todo os llevéis, tenemos un gráfico al final del proceso consolidado en un ejemplo, lo he preparado, de ir pasando por todas las etapas, ¿vale? Eh, ¿Vale? Bueno, pues entonces, luego nos vamos, veis aquí las diferentes, este es el ejemplo, ¿no? Tenéis Museo del Arte, donde cada uno ha ido poniendo su idea, ¿no? Su boceto. Mapa de calor, ¿veis? Aquí, donde, a ver, ¿qué se va? El mapa de calor donde veis que se han ido poniendo partes de cada una de estas ideas, ¿vale? En el equipo de robot hay un equipo un vídeo explicativo, han pensado otros han pensado una visita guiada, otros han pensado un estudio de caso, otros han pensado una solución que se llama el 7 días, ¿no? Bueno, le han puesto una etiqueta, le han puesto un nombre, ¿no? Entonces se va señalando con esos pegatinas adhesivas. A ver, aquellas partes que son interesantes, ¿vale? ¿Para qué? Para luego criticar en el museo, en la crítica rápida, se va seleccionando todo lo que más ha gustado. Bueno, que se va. Vale, pues por ejemplo, la visita guiada parece que ha gustado mucho. ¿Veis aquí esta sección? ¿Vale? No sé si lo apreciáis. Esta solución que se ha llamado las 7 ideas también. Vale, pues entonces se trata de criticarlo, agruparlo, las ideas sobresalientes, poner ya de cada una de ellas y con esto ya hacer la votación y la supervotación, ¿no? Diferenciamos votación porque es la de todos los miembros del equipo y la supervotación del dueño del problema. Y ahora ya sí, ahora empezamos a prototipar el día 4, ¿no? El mínimo que podamos prototipar puede ser dibujo, ¿de acuerdo? Se puede prototipar de cualquier cosa. La cultura que tenemos que trabajar siempre en Design Thinking, en concreto en estos sprint tan rápidos, es que estamos creando para aprender, ¿no? Y que no hace falta tener muy buenas dotes de prototipado, ¿no? Lo que sí que, bueno, pues que sea autoexplicativo para que sea lo más parecido a lo que va a ser esa solución de manera real, ¿no? Eso sería el día 4 prototipamos y el día 5 vamos a testar, ¿vale? En prototipado no voy a entrar más porque tenemos dos temas dedicados, bueno, uno dividido en dos, que es la parte de prototipado físico y prototipado digital, y ahí sí que me voy a extender bastante, ¿no? Para que os llevéis herramientas de prototipado, ¿no? Llegamos el viernes y entonces tenemos un prototipo y vamos a entrevistar a clientes para ver cómo reaccionan ante nuestro prototipo, ¿no? Y aquí tenéis también, pues, cómo se suele hacer, ¿no? En esta fase, siguiendo toda esta escaleta, ¿no? De cada día. Bueno, pues empezamos con una entrevista donde vamos a testar ese prototipo para saber, pues eso, cómo las personas lo usarían, qué es lo que revelan verdaderamente si les está aportando, qué problemas hay. Y lo recomendable es hacer cinco entrevistas para detectar diferentes patrones, ¿no? Porque si solamente hacemos una o dos, pues no vamos a poder sacar patrones, ¿no? El guión de una entrevista típica es pues dar la bienvenida, explicar brevemente, ¿no? Los objetivos, comentar primero de manera muy general relacionado con esa temática, pues si estamos testando una web nueva que hemos hecho para esta empresa de café, para Bubble Coffee, donde hemos puesto muchísima información sobre, me lo estoy inventando, ¿eh? Imaginaos que hemos prototipado, el problema era enseñar sobre el café y la cultura del café y hemos diseñado una web pues con muchísimas información, ilustraciones, todo relacionado con el mundo del café. Bueno, pues empezamos preguntando de manera general sobre hábitos relacionados con el café. Presentamos esa web, es decir, presentaríamos ese prototipo, me lo llevo a ese ejemplo, y le vamos a ir pidiendo que haga determinadas tareas, ¿no? Y a partir de ahí, pues captar, ¿no? Aprendizajes. Y con esto vamos a aprender, pues verdaderamente, ir recogiendo para cada uno de los que hemos hecho, esto es lo que es la famosa grilla, esta os la recomiendo mucho, yo la utilizo mucho en las entrevistas, ¿no? Cada uno de los participantes, aquí tengo a los 5, ¿vale? Y aquí, pues, qué es lo que he ido observando, que me apetece ir recogiendo porque va a solucionar, ¿no? Ese objetivo inicial para ir viendo y recogiendo esas percepciones y ir buscando patrones comunes, ¿no? Y os traigo un ejemplo para ver todo el proceso
No sé si conocíais el Museo Británico que aplicó el Design Sprint, bueno, aplica Design Thinking. De hecho, yo para otro proyecto que estoy ahora de museos, precisamente desde el punto de vista laboral, estamos poniendo mucho el ejemplo como best practice del Museo Británico en Londres, de cómo ha ido mejorando sus procesos gracias a la metodología del Design Thinking, ¿no? Pero yo el ejemplo que os traigo es concreto de Design Sprint, ¿no? Entonces, me decíais antes tener toda la secuencia, bueno, pues vamos a verla con un ejemplo real, ¿no? Bueno, pues el contexto, primer día, ¿no? El primer día se identifica pues el problema y qué es lo que pasa y la secuencia del problema, ¿no? Y entonces el Museo Británico lo que identificó, el equipo digital, es que la gente iba al Museo Británico sin información, sin planificación previa de la visita. No sé si habéis estado, pero el Museo Británico es enorme, ¿no? Entonces, pues cómo se va a orientar el usuario, ¿no? Veis que nos ponemos en la piel del usuario, ¿no? No se utilizaba la web, entonces, bueno, pues llevó a que en el primer día se enmarcó el problema del sprint, el How Might We, cómo podríamos mejorar la orientación de los visitantes en el Museo Británico. Claro, daos cuenta que esto es después de todo un día entero analizando el problema, ¿no? Yo aquí parece muy simple, ¿no? Parece que es sencillo cómo hemos llegado a esta pregunta, pero es después de haber analizado, ¿no? Las características de los visitantes, entrevistas, el por qué no se podía, por qué no hacen esa visita planificada, ¿no? Y se añade, como hemos visto en la primera etapa, el primer día, ese objetivo general. Veis que es muy ambicioso, pero es lo que no nos va a perder el horizonte de qué es lo que queremos conseguir durante toda esa semana, para qué es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar para mejorar la orientación de los visitantes en el Museo Británico, ¿de acuerdo? Pero con un objetivo a largo plazo es que al final el museo se constituya pues con uno de los mejores museos de user experience, ¿no? De experiencia de visita, de usuario, de visita, de las mejores, ¿no? Bueno, pues es un objetivo ambicioso, hay que ser ambicioso en Design Thinking y entonces las soluciones y la ideación van a ir muy en esta línea, ¿no? Vale. El equipo hizo su propio design sprint, ¿no? En este caso fue todavía más corto, de 2 días y medio en vez de 5, ¿no? Para poder identificar ese problema. Se realizaron entrevistas previas, observaciones. Veis que para poder enmarcar el problema no es sentarnos y ya está, ¿no? Sino que tenemos que hacer todo este análisis previo, ¿no? Acciones de benchmarking y búsqueda de información en fuentes secundarias. A partir de aquí, pues empezaron ya a ir generando, ¿no? Elementos visuales, ¿no? Y creativos. Pues cuáles eran las necesidades del visitante, los recursos que había, ¿no? Motivación de visita, qué otros tipos de visitas se hacían y todo ello, pues como veis en la imagen, ¿vale? Este es el caso real que se documentó, como os he puesto aquí, pues todo con visualmente todo lo que iba pasando, ¿no? Para poder tener toda la información visible para todo el equipo, ¿no? Había un verbatim que decía, pudimos mostrar a la gente visualmente lo que estaba saliendo en el sprint y eso fue muy rico, ¿no? Es decir, el día a día del sprint permitió ir viendo, compartiendo y socializando los resultados que iban ocurriendo cada uno de los días, ¿no? Al final del tercer día del sprint, ¿vale? Os lo he resumido porque así lo hicieron en 3 días, ¿vale? Llegaron a un prototipo. Y el prototipo fue una persona, el meet and greeter, un miembro del personal, ¿vale? Voluntario, que saluda a los visitantes y responde a las preguntas, ¿no? El can I help, el te puedo ayudar, ¿no? Estaba a la entrada del museo porque, como detectaron que no venían con una visita planificada, bueno, pues una de las soluciones que prototiparon era una persona real, ¿no? Un voluntario o voluntarios para poder ayudar en las entradas del museo, ¿vale? Veis que a lo mejor de aquí, ¿no? Se nos ha ido a este lado, ¿no? Claro, pero es que todo esto será después de haber hecho toda la ideación y buscar posibles soluciones como vimos en la etapa de los sketches, ¿no? Bueno, pues un sketch o una solución es esta persona real, ¿no? Vale. Pero esto es un ejemplo, y por eso os lo he traído, de aplicación del Design Sprint y que no siempre las soluciones son acertadas, ¿no? Después de haber hecho la votación y después de haber elegido esta persona que va a ayudar a la entrada del museo, pues se dieron cuenta que efectivamente, ¿no? Que la hipótesis que había inicialmente es que iban a preguntar por las colecciones y cómo poder visitar mejor las salas, ¿no? Pero se dieron cuenta que, bueno, que salvo dos cosas básicas que tiene este museo, que es la piedra de Rosetta y las momias, pues no había mucha más
predisposición, ¿no? No preguntaban sobre un objeto, no preguntaban sobre una sala, un periodo histórico, ¿no? Además, muchos iban solamente a la tienda de turista, de souvenirs, perdón, o preguntaban sobre dónde estaban las taquillas o el guardarropa, ¿no? Es decir, las hipótesis iniciales de cómo se ideó esa solución, pues no fueron las acertadas, para que veáis también un caso de que no se llega a una buena solución, ¿no? Pero sí que aprendieron. Y esa es la parte interesante de que siempre apliquemos estas metodologías. ¿Qué es lo que aprendieron? Pues que los visitantes hablaban en diferentes idiomas, ¿de acuerdo? Y encontraron que muchas de estas preguntas, pues efectivamente, que era un problema idiomático, ¿no? Entonces, que se sentían bastante tranquilos cuando la pregunta de ¿te puedo ayudar? Se hacía en varios idiomas, ¿no? Entonces, a partir de ahí descubrieron que se sentían mejor, más acogidos, cuando había estas personas en las entradas del museo que le hablaban en su idioma materno para poder darles las orientaciones. Bueno, pues algo encontraron y eso lo llevaron luego a la web, donde la web la pusieron en varios idiomas, ¿de acuerdo? Donde sí se dieron cuenta que había que hacer atención personalizada en varios idiomas y que por lo tanto mejorar esa experiencia de usuario en la web, ¿no? A ver, lo que os estoy contando nos puede parecer como muy sencillo, muy simple, bueno, pero algunas veces estamos diseñando una propuesta de una web y pensamos solamente en inglés porque consideramos que es el idioma universal y nos damos cuenta que no, ¿de acuerdo? Entonces es una manera de poder ir incorporando pues una solución de las que sí que se encontraron, ¿no? Entonces con esto es un poco el resumen de cómo se haría este design sprint, ¿no? En este caso aplicado a un caso real. Este es un caso real y de hecho el Museo Británico ha seguido con el tiempo aplicando y sigue aplicando la metodología del design think para buscar esas soluciones, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿Algo que queráis comentar del caso, del Design Sprint? Voy a ir cerrando. Os subo este tema ahora, ¿vale? ¿Todo claro? Astrid, Hola David, ¿cómo estás? muy bien. Mira, sí, luego del testeo, bueno, tuve que ausentarme un momentico, entonces no sé si lo dijiste en ese instante, pero sí me gustaría saber si en la etapa de testeo no se reúne o no se obtiene la aceptación necesaria de los entrevistados o de las personas con las cuales se ha testeado determinado producto. ¿Cuál es el paso a seguir? Empezar de cero, volver a Volver a ir. retomar una parte Sí. del... Ok. Y Tomamos la parte donde está la confusión, es lo que hablábamos la semana pasada de la interacción, ¿no? No sí, volvemos al principio, porque, y ya tendríamos unas herramientas claves ahí claro, dentro de lo que se consiguió en la entrevista. Y no es claro, mejor lograr como tener ese acercamiento de las personas implicadas, llámense clientes, llámense usuarios, y ya con esos dolores, por así decirlo, empezar a hacer un trabajo ya más aterrizado. sí, totalmente. Es decir, lo que vamos a ir viendo aquí, lo que encontraron verdaderamente, ¿no? En el caso del Museo Británico es que era un tema de idioma, ¿no? Sí, No ayudó a mejorar la experiencia de la visita, pero sí la información previa. Entonces, con eso lo que hicieron fue no irse a etapas primeras, sino verdaderamente a cambiar de prototipo, es decir, a cambiar totalmente de solución, ¿no? Es decir, la solución no era esa, ¿no? La solución no era estas personas a las entradas del museo. La solución era mejorar el tema de la información de la web en otros idiomas. Entonces no vuelvo a etapas anteriores. Efectivamente, hay que ir como en la interacción, hay que ir. Si el feedback que he obtenido de los usuarios, recordar que la interacción es aprender, ¿no? De los usuarios, de los clientes, ¿no? Entonces, si es una fase de definición de problema, redefino, perdón, de prototipo, redefino el producto, o a lo mejor es que es una parte donde el producto sí se entiende, pero no está, eso sería más grave, ¿eh? A lo mejor el sí, problema es que no se está atendiendo bien el problema del usuario, ¿no? Entonces tendría que ir a eso. A lo mejor es que tampoco es el problema del usuario, es que no hemos entendido a nuestro usuario. ¿Por qué? Porque no hemos hecho una buena empatía, ¿no? Una buena fase de investigación. Entonces hay que ir viendo, no desde el principio, que me parece muy buen punto lo que acabas de comentar, no me voy al principio, sino me voy a la etapa más cercana que tengo, ¿no? De la solución. perfecto.
¿vale? Listo, muchas gracias, David. Nada, a ti. Bueno, pues vamos a dedicar esta otra parte de la clase a exponer la actividad uno, que es la que tenéis que trabajar del user. Andrea decía que todo claro. Que vamos a definir un user person, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dedicar, aprovecho ya a explicar conceptos del siguiente tema, que los he incorporado aquí, aunque lo repasaremos la semana que viene, y vamos a ir viendo qué es lo que tenemos que hacer en esta actividad. Es la primera actividad que hacéis conmigo en la asignatura. Entonces me gusta también esta primera actividad que también pues vayamos conociendo cómo vamos a trabajar, ¿no? Porque es verdad, y esto ocurre, seguramente os ha pasado en otras asignaturas del máster, pues que la primera actividad, pues aunque es muy objetivable, hay una serie de fases y hay una rúbrica, bueno, pues luego cada profesor, pues tenemos una manera de trabajar, ¿no? Un estilo. Entonces, pues está muy bien hoy que primer día de actividad, luego tendremos otras dos actividades más, ya sabéis, de la evaluación continua de la asignatura, pues ya vais cogiendo un poquito, vais tomando ya el pulso de cómo vamos a trabajar en la asignatura, ¿no? Es una actividad bastante sencilla, yo creo que es divertida, creo que es una actividad que además habéis mencionado en otras asignaturas, os va a resultar familiar. Simplemente de hecho es una actividad que, por ejemplo, para la siguiente edición estamos pensando modificarla y que la abordéis en alguna otra asignatura, ¿no? Para que no haya solapamientos. Pero aquí nos parecía todavía mantenerla porque si no, luego no vamos a poder entender todo el proceso de design thinking, ¿no? Entonces, vamos a definir qué es el user person y luego presentamos la actividad. El user person seguro que sabéis lo que es, ¿no? Que habéis visto en alguna asignatura ya qué es lo que es, ¿no? Es esa representación ficticia, como veis aquí en este gráfico, ¿no? Yo os comparto esta información donde, bueno, pues lo que está representando es al usuario, ¿no? Como has dicho ahora mismo, pues el usuario, cliente, ¿no? De este producto o de ese servicio, ¿no? Y la obtenemos a partir de investigar, ¿de acuerdo? Esto en la asignatura de antropología con las técnicas que estáis aplicando de investigación, vais a poder realizar user person. En la asignatura de creatividad veis también el tema de user person, ¿no? Es decir, se trata de que llego yo al final, ¿no? En el máster y es lo que habéis aprendido de cómo hacer un user person, pues que ya lo demos, ¿no? Más o menos por cumplido para poder saber sobre quién vamos a aplicar el pensamiento de diseño, ¿no? Entonces, por eso digo que es una actividad que es bastante sencilla, ¿no? Entonces, nos interesa comprender a nuestro usuario. Puede haber más de un usuario, ya os lo menciono, y esto seguramente que también os lo han mencionado o lo habéis practicado, ¿de acuerdo? Y se trata de eso, de que podamos luego solucionar, de ahí viene, ¿no? Y generar una experiencia mucho más satisfactoria poniéndonos en la piel, es la empatía pura y dura, ¿no? En la piel de este usuario, ¿no? Y a los equipos de marketing luego le vale muchísimo, ¿no? Los user person, porque les ayuda a planificar las campañas, a qué canales de comunicación se dirigen, ¿no? Es decir, que muchas veces yo tengo la sensación que los user person, si no los hacemos bien, simplemente es una declaración de intenciones, ¿no? Pues usa redes sociales o le gusta estas marcas. No, lo hacemos por algo, ¿no? Cuando estamos definiendo un user person es porque, o hacemos una personalidad, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque al final luego tenemos que hacer todo ¿no? Un go-to-market, tenemos que sacar ese producto al mercado, ¿no? Y tenemos que saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces nos viene muy bien que cuanto más conozcamos a este usuario, mejor, ¿no? Esto rompe el pensamiento ese tradicional de segmentación de mercados, ¿no? Que seguramente si habéis estudiado marketing os resuene, ¿no? Donde, bueno, pues teníamos segmentaciones de grupos homogéneos. Aquí hablamos de personas, ¿no? Hablamos de personas con necesidades y con motivaciones, ¿no? Los tres objetivos, tres grandes preguntas, ¿de acuerdo? Y este contexto teórico que os estoy haciendo previo, tomarlo para poder hacer la práctica, ¿no? ¿Quiénes son? Primero, Astrid, venga. Qué pena interrumpirte, No David, pasa nada, es que para eso estamos. pero mira, es que me surge un interrogante ya que he visto tratamiento de user person, pero también de buyer person. Muy buena Tengo pregunta. entendido que cuando hablamos de user es focalizado en el usuario, pero el buyer es focalizado en el En el comprador. comprador, correcto. En- De hecho, lo tengo entonces, más adelante, os lo iba a mencionar más ah, adelante. perfecto, No, 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 listo, fenomenal, aprovechamos, Astrid, genial. Y además es una dale, pregunta gracias. que estaba esperando que saliera. Tiene que salir esta pregunta y además muy bien que la hayas, ¿no? puesto sobre la mesa. Confundimos muchas veces, el buyer es muy de marketing, ¿no? El buyer person, porque son las etapas por las cuales se toma una decisión de compra, ¿no? Desde que surge la necesidad, la búsqueda de información, la comparación de alternativas
hacia en qué canales realiza esa compra, la adquisición del producto, y es una etapa brutal porque hay que analizar cómo adquiere ese producto o ese servicio, y más en el entorno digital, como es, porque ahí surgen muchos puntos de dolor, por ejemplo, en los comercios electrónicos, y luego la satisfacción. Eso es un buyer. De acuerdo, pero el user no, el user estamos hablando más de una parte más emocional, una parte más de motivaciones, una parte más de que los productos, las marcas, los servicios nos quieren solucionar la vida, ¿no? Entenderme, yo explico muchas veces así coloquialmente, ¿no? Entonces es una dimensión más completa, ¿no? La del user, porque lo que estamos hablando efectivamente es quiénes son como usuarios de ese producto, usuarios de ese servicio, ¿no? Y lo que vais a hacer aquí, y ya os adelanto, ¿de acuerdo? Ya si habéis visto los apuntes, perdón, las actividades prácticas, vamos a hacer el user person de Netflix, ¿no? Y ya que has comentado, Astrid, la diferencia, efectivamente, si yo os pidiera un buyer person de Netflix, solamente ¿qué tendríais que hacer? La representación de qué es lo que le motiva, ¿no? A la hora de los procesos de suscripción a la plataforma. Veis que es muy reduccionista, ¿no? En cambio, en User Person es todo lo que le buscan en Netflix, los contenidos, las series, las películas, cómo lo consume, si solo, con en familia, para poder tener ese retrato robot, esa representación ficticia del usuario de Netflix. En algún momento, pues ha suscrito, lógicamente ha comprado, ha sido buyer, pero ya está, una vez que ha sido se ha suscrito, es decir, ha comprado, entre comillas, pues ya deja de ser buyer, es usuario. ¿Se entiende con el ejemplo de Netflix? Total, sí, Yo creo gracias, que David. sí, ¿no? Y Sí, que es una dimensión es, mayor, ¿no? Yo es creo ir que mucho más allá, claro. Es efectivamente. totalmente válido para CX, para todo lo que es Efectivamente, y Customer es que, Experience. claro, todo lo que estamos viendo en el máster, todo lo que veis en el máster, lo otro es Dale. simplemente de lo que es el acto de compra, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos? Eso es la segunda pregunta, ¿vale? ¿Cómo encaja el producto en su vida o ese servicio? ¿Qué hacen con él? Son preguntas que nos tenemos que hacer y buscar soluciones cuando estamos dirigiendo a ese user person. ¿Cuáles son sus obstáculos, ¿no? Esas barreras para alcanzar los objetivos. Entonces, son como los tres puntos importantes. ¿Quiénes son? ¿Qué quiere conseguir? Es decir, porque si no, ¿para qué vamos a desarrollar una experiencia de usuario, ¿no? Porque vamos a diseñar una solución si no sabemos cuáles son lo que le permite, ¿no? Veíamos el ejemplo de Amazon Fresh, ¿os acordáis la semana pasada? Bueno, pues había unos objetivos que era agilizar la compra, no esperar filas, el saber cuánto se estaba gastando, pero había obstáculos, ¿veis? Había obstáculos, me lo llevo a este ejemplo que lo tenemos súper reciente. Había obstáculos, ¿os acordáis de qué? De que pues no había sistemas en los supermercados para poder tener esa experiencia tan satisfactoria, ¿no? Entonces, quiero que en la actividad y en general, ¿de acuerdo? La actividad es el ejemplo que vamos a utilizar como excusa para que aprendamos ya de manera muy práctica a realizar user person, pero que quiero que en la vida profesional que tenéis o que vais a desarrollar, que estéis pensando todo el rato en estos tres puntos. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus objetivos? Porque eso explica por qué quiere hacer determinadas cosas y qué es lo que le impide alcanzar esos objetivos. Con ese paradigma mental, ¿no? Os va a ayudar mucho a definir y luego a diseñar, ¿no? Soluciones, ¿no? Algunas consideraciones, ¿vale? Importante toda la fase de investigación, ¿no? De análisis y escucha activa, tanto cualitativa como cuantitativa. En la práctica de hoy hay que realizar esa escucha, ¿no? Esa investigación. No solamente se trata de que hagamos este prototipo, sino que también tenemos que ir viendo que Alexis, que es la de Weekend Warrior, como veis aquí, esto es para un tema de jardinería, de las tiendas estas de jardinería, ¿vale? Es una mujer que representa un 44%, ¿no? Esto sí que está del mercado, es decir, que representa un colectivo, ¿vale? Quiero que penséis también, porque si no, a mí me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado que cuando empezamos a definir user person empiezan a aparecer 10, 20, 30 user person. Entonces, claro, le digo a la gente, no, no podemos hacer tantos, porque tenemos que pensar que representan a un colectivo, están definiendo a un patrón. Y esa es la lógica que vais a hacer de las entrevistas, de la investigación. Tenéis que sacar patrones de user person, ¿no? Ese sería el proceso, ¿no? Patrones de comportamiento, de sus metas, de sus actitudes, de sus comportamientos, ¿no?
Esta representa un tipo de perfil, Alexis. Luego hay otro, que no sé si los lo he traído aquí, Judy, que es la señora más mayor, que es una pasión, bueno, pasionista, ¿no? Passionate de la jardinería. Bueno, pues no es Alexis. Alexis lo hace más como hobby, el fin de semana, ¿no? Entonces ya tenemos dos colectivos diferentes. Lo que pasa es que a cada una le hemos puesto un nombre, una edad, ¿no? Consumen una serie de webs, tiene una serie de prioridades, de pain points, ¿no? Se entiende esta idea, ¿no? Que son representaciones de colectivo. Porque si no nos van a aparecer muchos user person y que desde el punto de vista de luego diseñar la experiencia del usuario tienen que ser accionables, ¿no? Y que luego hay que hacer todo, pues si vamos a cambiar, os quiero dar pistas, ¿no? Pero si vais a decidir, no lo vamos a pedir, yo no os lo pido aquí, que decidáis soluciones de Netflix. Lo que quiero solamente son los usuarios, porque con el tiempo sí que habría que hacer a continuación el que, en función de esos obstáculos que tienen los usuarios de Netflix, buscar soluciones. Entonces tenemos que buscar soluciones más o menos que atiendan a todos estos obstáculos, ¿no? Y justo veis que lo ponía aquí, ¿no? Que el user person hay que diferenciar lo del buyer person y yo creo que esto ha quedado claro, ¿no? No son conjeturas ficticias, son personas reales, ¿no? Tienen objetivos reales, los hemos observado, los hemos investigado. Luego yo os daré trucos, ¿vale? Sobre todo en las técnicas que os voy a proponer. Entonces son importantes eso de que son usuarios, ¿no? Que tenemos que tener siempre y ponernos muy en la piel de ellos, ¿no? La empatía, ¿no? Y que esto se puede aplicar, es otra de las preguntas que no ha surgido, pero ya me adelanto yo. Cuando defináis un user person, se hacen dos momentos, ¿no? Para el estado actual, por ejemplo, el que vais a hacer en Netflix. Es decir, yo lo que quiero es ver cómo interactúan con Netflix, pero también muchas veces en proyectos nuevos es cómo queréis estos usuarios, ¿no? Es decir, cómo os gustaría que fueran. Es una idealización, ¿no? Cuando se está diseñando una experiencia nueva, ¿vale? Esto también lo vais a encontrar en dos momentos y no sé si cuando habéis hecho algún proyecto profesional y estáis definiendo un servicio, un producto nuevo, una experiencia nueva de Customer Experience, pues por ejemplo estamos visualizando qué es lo que queremos, ¿no? Y por eso luego, o sea, también se hace el journey, ¿vale? El journey del usuario viene muy relacionado con el user, ¿no? ¿Qué queremos que ocurra en esta primera etapa, la segunda y así, ¿no? Por lo tanto, es importante que tengamos muy claro que cuando estamos haciendo estos user person están muy relacionados con el producto o el servicio, ¿no? No son arbitrarios, tiene que haber mucha relación con el producto. Daros cuenta que es la primera etapa del design thinking, ¿no? Que vamos a ver la semana que viene, que luego sobre estos usuarios vamos a buscar soluciones, vamos a idear, vamos a buscar soluciones, vamos a prototipar y vamos a testear con ellos, ¿no? Vale, pues entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Cuando ya trabajemos en un user person son varios aspectos. En primer lugar, ser lo más objetivo posible y vincularnos mucho. a- Depender mucho el target, sí, efectivamente, Astrid. De 28 a 58 hay muchas diferencias. Claro, es que el de 28 para el Netflix no tiene nada que ver con 58. Y 58 tenemos que ver, ¿no? El usuario de Netflix o de... Efectivamente, por eso nos van a salir varios, ¿no? Pero hay que intentar patronizar, perdón, ¿no? Sacar patrones, ¿no? Puede ser por edad, pueden ser por gustos. Uno que a mí me funciona mucho son los heavy user y los light user, ¿no? El usuario el maratoniano de series, ¿no? De Netflix, al que lo ve esporádicamente, ¿no? Pues ya tenemos dos patrones diferentes. Pero no os voy a decir nada porque si no, os estoy diciendo ya los user person, ¿no? Pero quiero que os llevéis al final, que nos pongamos en la perspectiva del usuario, ¿vale? Lo más similar posible, que nos identifiquemos con él, porque pues, para él es el que vamos a diseñar y que vamos a darle soluciones, ¿no? En producto, en servicio y que luego vamos, por lo tanto, a sacar esas pruebas de usabilidad, ¿de acuerdo? Vale, esa sería la secuencia. De cómo podéis trabajar. Eso es una recomendación de cómo podéis trabajar. Primero, recogemos información, ¿no? De varias fuentes. Yo ahora en la actividad os voy a decir exactamente qué técnicas, ¿no? Pero normalmente se recogen de encuestas, de entrevistas, de análisis comportamental, de escucha en redes sociales, muchísima.
muchísima, ¿no? Todo el tema de redes sociales, el social listening, la gente que opina de Netflix, en foros, en redes sociales, en canales, en plataformas, ¿no? Y todo eso se tiene que recoger, ¿vale? Una buena muestra para poder luego identificar patrones y tendencias, ¿no? Yo me presentaba el primer día pues con también una titulación de experto en analista de tendencias y efectivamente es así como se trabaja, ¿no? Y es lo que yo aprendía, que para detectar tendencias lo que tienes es que recoger mucha información y luego ir localizando, ir viendo qué se va repitiendo, ¿no? Porque eso explica que esté ocurriendo algo, ¿no? Eh, no quiero poner con el ejemplo de Netflix, pero hay muchos ejemplos, ¿no? De que los comportamientos que se van observando responden a una tendencia, ¿no? Y pueden ser de edades diferentes, pueden ser de género diferente, ¿no? Se trata de eso, de que veamos qué es lo común para poder empezar a sacar esos patrones. Y con eso sacamos el perfil demográfico, ¿no? Un perfil, edad, género, ubicación, ¿no? Nivel educativo. Pues en esta de las plantas que os acabo de mencionar, pues la señora mayor, que es una apasionada, pues seguramente no viva, ¿no? Que tenga una casa grande, que tenga un jardín, frente a la del apartamento, del piso, ¿no? Pues no creo que sea el mismo, ¿no? Su relación con las plantas, porque su ubicación y su ciudad también es diferente, ¿no? Esto nos va a permitir saber quiénes son y cuáles son sus características, ¿de acuerdo? Y ahora ya sí, ahora vamos a la parte, ya tenemos la primera pregunta, el quiénes son, y ahora acordaros que teníamos otras dos preguntas, cuáles son sus objetivos y cuáles son sus obstáculos, ¿no? Pues sus objetivos son las necesidades, ¿no? ¿Qué queremos resolver? Y cuáles son los obstáculos, que aquí se va a encontrar, cuáles son los desafíos. Pues es que quiere series de calidad y no las encuentra. Pues es que quiere un contenido de géneros concretos que no están, ¿vale? Me estoy inventando cosas que os pueden salir, que seguramente os salgan, ¿no? Cuando hagáis los user person de Netflix, ¿no? Creamos ese user person, donde ya hacemos esa ficha, tenéis plantillas en internet, todas las que queráis, ¿vale? Para poder hacer ese dibujo, ¿no? Ese nombre, esa edad, esa descripción, como los ejemplos que os acabo de poner. Y luego lo intentamos validar. Si pudiéramos validarlo, ¿no? Con algún usuario, con algún público objetivo, va a decir, te sientes identificado con este usuario, ¿no? Porque es una manera de ya saber sobre el cual vamos a empezar a idear en la etapa siguiente, ¿no? De Design Thinking, ¿vale? Bien, pues vamos a trabajar, como os decía, con Netflix y lo que vamos a hacer es realizar encuestas, ¿vale? Como principal técnica. Me vais a preguntar durante esta semana, ¿cuánta muestra que sea representativa y que tengáis validado opiniones? ¿De acuerdo? Y os doy ya el número. Tenéis que sacar 3 user person. Pues por lo tanto tenéis que hacer una correlación. Si tengo que hacer 3 user person, pues no voy a hacer 10 entrevistas. Tendré que hacer más encuestas, ¿no? Más, porque si no, no saco esos 3 patrones, ¿no? Podéis complementarlo y os lo dejo libre. Y si lo complementáis, pues me parece que es importante, ¿no? Valorarlo. Lo podéis complementar también con escucha en redes sociales, que es muy fácil, ¿no? Hacer seguimiento de lo que la gente está opiniendo en Netflix. Vais en buscadores, en plataformas, vais buscando Netflix y os aparecen, ¿no? Opiniones. La última serie, pues a mí no me gusta, pues ya están otra vez con las comedias románticas. Es que es un contenido muy comercial, vais detectando, ¿no? Entonces tenéis que hacer las encuestas y con el resultado de las encuestas, ¿vale? Es cuando vamos a empezar a hacer toda la fase que os acabo de explicar, todas las fases, ¿no? Entonces... Primero, ¿qué problema o reto tenemos que tener, ¿no? ¿Y cuál es la naturaleza de ese problema o reto? Segundo, empatizamos mediante estas entrevistas, ¿no? Estas encuestas, donde preguntamos sobre cuántas veces consume Netflix, qué necesidades, qué motivaciones, ¿no? Definimos los 3 user person y hacemos pues las 3 fichas, ¿no? Nombre, apellido, imagen, perfil sociodemográfico, características específicas relacionadas con ese problema que hemos definido en el uno, los satisfactores e insatisfactores, y momentos de dolor y momentos de la verdad, ¿no? Típicos que se ponen siempre los user person que habéis visto en las plantillas que os he compartido y que vais a ver que en internet tenéis plantillas típicas, ¿no? No os fijéis mucho, o no os centréis, mejor dicho. Yo os voy dando también consejos, ¿no? No llenéis mucho la parte sociodemográfica y luego dejéis poca información relativa a obstáculos, necesidades. Es una práctica que además vamos a continuar, es la actividad 2.
Por lo tanto, esta parte emocional es muy interesante que la tengáis muy bien dibujada para cada uno de los users, ¿vale? Novedad. Vamos a utilizar la IA en esta actividad, ¿de acuerdo? Se permite, se puede utilizar, pero la vamos a utilizar críticamente. Queremos fomentar en la universidad el uso de la IA de manera crítica, ¿no? Podéis usar la que queráis, ChatGPT, Google Gemini, Cloud Perplexity o Pilot, la que queráis, pero sí que tenéis que mencionar y citarla en el trabajo. Y para ello, sabéis que Normas APA, ahora séptima edición, que os vaya sonando Normas APA para el trabajo fin de máster, ya nos dice cómo tenemos que citar la IA, ¿no? ¿Vale? Tenéis un documento en las tareas del aula que se llama Inteligencia Artificial. Ahí viene cómo se cita, cómo hay que utilizarlo. Mi recomendación es que para que la utilicemos bien, ¿de acuerdo? Que leáis previamente este documento, ¿vale? Y entonces, es obligatorio que todos incluyáis en el trabajo cómo habéis utilizado la IA, ¿no? No solamente lo que nos ha arrojado de respuesta, ¿no? Sino qué estrategia de interrogación habéis ido haciendo y para eso os voy a pedir que incluyáis en anexo los prompts y cómo habéis ido iterando con los prompts, donde a mí me permite ver, bueno, pues efectivamente, si os habéis quedado con la primera solución, si habéis hecho diferentes alternativas, qué le habéis ido preguntando, cómo habéis ido mejorando el prompt hasta que habéis encontrado, pues eso, efectivamente, la solución que más os ha ayudado, ¿no? Entonces, breve explicación. A ver, esto lo quiero dejar muy claro porque luego hay un poco de lío, ¿no? A la hora de evaluar la actividad. La breve explicación se incluye en el trabajo, ¿vale? Abrís una slide, un apartado donde llaméis uso de la IA, donde vais a explicar cómo habéis utilizado y ya los ejemplos de los PROM están en anexos y junto con esa breve explicación, luego otra parte de la diapositiva la dedicáis a una reflexión crítica. Entonces, así me interesa ver cómo ya estáis desde un punto de vista crítico. Nosotros ya los profesores ya tenemos bastante formación que está realizando la universidad en el uso de la IA. A la hora de hacer las rúbricas, a la hora de plantear las actividades, a la hora de preparar los contenidos, ¿no? Pues efectivamente es una realidad, ¿no? La IA está ahí, es una realidad y hay que saber usarla de manera crítica, ¿vale? ¿Dudas con esto? Aquí quiero pararme un momento porque luego es un punto de la rúbrica y os hablo de la experiencia del curso pasado. Yo penalicé, ¿eh? Porque no se estaba explicando bien esto en algunos equipos. Es decir, la actividad es presentar los test user, ¿no? Pero ¿por qué no después, cuando ya habéis hecho todo el trabajo, habéis presentado, habéis hecho vuestra presentación, pues abrís un último apartado, ¿no? Aparte del de conclusiones, lógicamente, pues abrís un apartado de decir uso de la IA. Y entonces ahí explicáis de manera sintética cómo la habéis utilizado y qué reflexión crítica os ha llevado, ¿vale? Y aquí también cómo lo habéis, os voy a valorar, ¿no? Cómo hacéis esta reflexión crítica. ¿Se entiende, no? De todas maneras, os recomiendo ese documento que tenéis en el... Vale, Alba dice que sí se entiende. De todas maneras, tenéis luego, a lo largo del día de la entrega, que es el 27 de abril, me podéis preguntar por tutorías, ¿no? Por tutorías, perdón, por el foro, utilizar el foro para dudas que tengáis un foro dentro de la asignatura, que es el foro de actividades. Bueno, pues ahora ya lo abrimos y si tenéis alguna duda durante la realización de la actividad, lanzaréis la pregunta que yo os contesto y vamos mejorándolo, ¿vale? Máximo 5 páginas, ¿vale? Sin incluir portada ni anexos. Y aquí soy estricto, ¿vale? Soy estricto. Son 5, son 5. Es que no tenemos suficiente, es que necesitamos más. Son 5 porque hay una cosa básica que es la capacidad de síntesis, la capacidad de saber contar nuestras ideas, nuestros proyectos. Es una competencia profesional que se demandan en todo lo que son este tipo de formaciones, ¿no? Los anexos, concepto anexo. Luego esto también, vais a ver que aquí soy muy estricto, ¿eh? No os sorprenda. No, es que estaba en anexo, David. Te he explicado los user person, los anexos. Me da igual, no lo voy a corregir. Es decir, los anexos son para, pues por ejemplo, los resultados de las encuestas, los PRON, pero no para el análisis de las encuestas, los patrones. Se supone que eso tiene que estar en el documento principal. No sé si me estoy explicando, ¿no? Que abusáis mucho. Espero que no seáis un equipo, este grupo, porque la edición anterior me costó eso de entender lo que es un anexo. Que el anexo es, pues, como cuando hacéis presentaciones en vuestros trabajos, ¿no? Yo hago anexos, pues es una formación complementaria que pensar si os vale
¿vale? Vamos a utilizarlo ya primera actividad. Por eso hoy la primera actividad yo creo que así nos viene bien a todos, ¿no? Pensar que en un anexo, que a lo mejor otros profesores lo hacen de otra manera, ¿vale? Pero yo en anexos, pensar que no me los voy a leer, ¿vale? Y ya con eso. Así os quito la ansiedad de los anexos, ¿no? Perdonad que utilice estos términos, ¿no? No, es que, bueno, como no tenemos suficiente 5 páginas, lo metemos en anexo. Es que sois así algunas veces, ¿no? Entonces, en esas 5 páginas, sin incluir portada de anexo, es decir, que serían, vamos a pensar que no hacemos un anexo, serían 6, ¿no? La portada y 5 páginas. Formato Word o PowerPoint, ¿vale? A ver, aquí lo mismo. Es porque ya viene determinado que sea Word o PowerPoint, pero también tenéis que pensar que yo valoro más, lógicamente, y aquí también. Que lo hagan Word, que lo hagan Word, no pasa nada, está puesto. No tengo que penalizar. No puedo, ¿no? Porque está puesto que se puede hacer en Word. Pero, hombre, también del Word puede ser vistoso, ¿no? Puede ser visual, ¿vale? Entonces, pensar que estamos en un máster de experiencia de cliente, un máster donde tenemos que presentarle a Netflix, pensar que le estáis presentando a Netflix una presentación un entregable, ¿no? Sois una consultora y le estáis entregando, los 3 users os lo han pedido. Pues también pensar, ¿no? Un poco el formato. ¿Que queréis ir a Word porque es más cómodo? Bueno, pues ya también sabéis que tenéis 5 páginas, cómo sintetizamos la información y cómo además hacemos algo visual, ¿no? Para que la información se entienda mejor. Lo más habitual, como sabéis, en el mundo profesional son Canva, PowerPoint, pues podéis utilizarlo. Y aparte así, pues eso, los corporativos de Netflix, utilizamos ¿no? el logo, utilizamos los colores, bueno, pues queda mucho más vistoso. Entregamos el 27 de abril y luego yo corregiré hasta el 12 de mayo que hacemos una sesión, que la tenemos en calendario, de puesta en común, ¿no? Donde ya os daré feedback, qué es lo que se ha ido solucionando con estos 3 users, ¿no? Y que comentemos entre todos, ¿vale? ¿Dudas? Creo que me queda la rúbrica, sí. Vale, la rúbrica es la que vamos a aplicar. 6 criterios, ¿veis? Hay un punto para los prompts. Hay otro punto de cómo habéis hecho el análisis crítico de las respuestas proporcionadas por la IA, cómo habéis definido el reto, el How much we, ¿de acuerdo? Y qué objetivo queréis conseguir. Pues lo que hemos aplicado ya ir aplicando, ya vamos a ir incorporando todo lo que vamos viendo, ¿no? Lo hemos visto en el Design Sprint que tenemos que tener un objetivo. Pues aquí lo definimos, ¿no? Y para cada user person hay que hacer nombre, apellidos, imagen, perfil. Para cada user person, criterio 5 la parte de necesidades y obstáculos. Es decir, el 4 y 5 veis que son como los dos ejes centrales del user person, ¿no? El criterio 4 quién es, y el 5 los obstáculos y las necesidades. Y el 6 pues efectivamente, ¿no? Pues como habéis hecho visualmente, ¿de acuerdo? Entonces, a los que os gusta el Word, pensar que se permite, que se puede entregar en Word, pero pues que tema de diagramas, figuras, dibujos, imágenes, ¿no? Pues no te da tanto juego, ¿no? Y redacción clara, que se entienda, ¿vale? Pensar que no tenéis que pensar que no vais a presentárselo al cliente, a Netflix, ¿vale? Yo utilizo así siempre esta metodología, ¿no? Que estamos todos los trabajos que vamos a hacer, las asignaturas, como si lo estuviéramos presentando a un cliente. Entonces, el documento se entiende por sí solo, ¿vale? ¿Dudas? ¿Qué os parecen? Interesante, ¿no? Espero que sí, que me digáis que sí. Vale. Olga dice que bien. Astrid, Una, hola David, una pregunta. dime, dime. Eh, ok, nosotros tenemos que realizar encuestas. Para el tema de las encuestas, tenemos ningún lineamiento en cuanto a cantidad de preguntas, las preguntas que nosotros queramos. Y No. por ejemplo, y Ahí por tiene que ver ejemplo, los objetivos, ¿no? Es decir, tenéis que hacer una secuencia de encuesta donde habléis primero un bloque relacionado con los hábitos de entretenimiento, ¿no? Y su ajá, relación con el streaming, con las plataformas, cuáles ve, cuáles usa, y luego ya todo otro bloque referido más a Netflix, ¿no? Eh, entonces, eso nada, no tenéis un formato, es un formato que tenéis que diseñar vosotros, las podéis hacer, yo sugiero que las hagáis online con Google Forms, ¿vale? Que hagáis una pequeña, también a mí me gusta verlo, vuestra capacidad de utilizar las técnicas de investigación, donde hagáis una pequeña ficha, pues eso, el número de muestra, la metodología que se ha utilizado, pues ha sido encuesta online o ha sido encuesta personal, ¿no? Si se ha hecho un muestreo, pues hemos hecho un muestreo por edad, por cuotas de edad, ¿no? O estratificado por regiones, ¿no? Por ejemplo, cada uno de nuestros países, ¿vale? Entonces, claro, se trata de eso, de que recojáis principalmente
Los objetivos, daros cuenta que aquí el objetivo muy claro es cómo mejoramos la experiencia del usuario en Netflix, ¿no? Pues a ver qué le tenemos que preguntar, ¿vale? Para que lo podáis abordar. Y yo ahí os diría que los resultados y el análisis de los patrones sí lo incluyáis en la presentación, pero el diseño de la encuesta, por ejemplo, lo podéis poner como anexo, ¿no? También para que se vea qué encuesta habéis diseñado. No todas las encuestas, no hace falta que en anexo pongáis las 50 encuestas, ¿vale? No, con que pongáis un ejemplo de cómo ha sido la encuesta, porque los datos y lo que habéis llegado de patrones está en el documento, ¿vale? Sí, entonces para quedar claro, en los grupos que somos miembros de diferentes países, igual tomamos simplemente en la encuesta el punto de indicar de qué país es la persona Claro. y recopilamos toda la data. Claro, ahí podéis hacer una data cruzada, es decir, podéis hacer data estratificada por país y luego otro estrato que queráis, pues a lo mejor cuotas de edad. El usuario Netflix, yo, no es el mismo que el de 20 años, ¿no? Edad aquí importa, ¿no? No es lo mismo el estudiante universitario, por ejemplo, que pues, familias, ¿no? Con niños. Ok, Entonces, juntar esas dos variables, ¿vale? de acuerdo. Gracias. Nada, tío. Vale, bueno, pues nada más. Entonces, si tenéis dudas, escribid en el foro, ¿de acuerdo? Que el foro es para que vayamos también compartiendo cosas que nos van saliendo, ¿no? Os sugería, no está puesto en la actividad, pero os sugería que también hagáis escucha, que hagáis un poco ver qué se está diciendo de Netflix en las redes sociales, ¿no? Y que seáis ya también, y así vamos a trabajar en todas las actividades, muy lógicos en el planteamiento, en la presentación. Pues tenemos que tener muy claro la presentación, con una introducción, contexto, problema, el reto que queremos trabajar, objetivo, qué es lo que hemos hecho y a dónde llegamos, ¿no? Siempre es igual. Yo que vengo del mundo de la publicidad, agencia de publicidad también, aparte de la investigación del usuario, se trabaja mucho así. Yo tengo un reto, tengo un contexto, un reto, una situación y quiero buscar una solución, ¿no? Pues en pensamiento de diseño es exactamente igual. No pensamos soluciones, ¿vale? Os lo aviso a todos. No penséis soluciones, no se trata de eso. Que luego hacéis una serie de conclusiones, recomendaciones y podéis ahí medio mencionar alguna idea, ¿vale? Pero daros cuenta que si empezamos ya a mencionar ideas y soluciones, estamos ya yendo al resto de etapas del design thinking. Y aquí estamos reproduciendo con este ejercicio, esta actividad. Empezamos con la primera etapa, que es la etapa de empatía, ¿no? Eso ha quedado claro, ¿no, Marta? Es que me he encontrado también que en la fase de definir usuarios, pues mejorar el servicio, poner oferta de precios. Y os digo, ¿pero para qué? Nadie os ha pedido todavía, ¿no? Soluciones, ¿vale? Es más, saber quiénes son. Luego ya vendría, pues, ¿no? Si siguiéramos el proceso de design thinking, idear soluciones para el problema, ¿vale? Pero de momento ahora aquí en esta fase no, ¿vale? Astrid, Es que en esta etapa solo nos va a servir para eso, ¿cierto? Para solo, definir ¿quiénes el user son? persona. ¿Quiénes son? Ok, Efectivamente, vale, ¿quiénes son? gracias. Efectivamente. Porque luego es para que, en el fondo, es una simulación de una de las etapas, ¿no? En la tercera actividad vais a hacer todo, no vais a llegar hasta un prototipo, que es la actividad integradora, la actividad fundamental, ¿no? Aquí es simplemente que practiquemos definir user y que aprendamos ya a definir user, ¿vale? Pues nada más, os veo semana que viene, ¿de acuerdo? Cualquier duda, de verdad, el foro, ¿vale? Me podéis preguntar por el foro, yo lo atiendo y os doy respuesta y además así también lo compartimos con todo el equipo. Muchísimas gracias. Os veo la Muchas semana que viene. Que gracias. tengáis buena semana. Venga, gracias. Chao. Gracias, Adiós. felicidades. Chao, adiós.